Hola, soy Débora Schoenberger de No Más Divorcio y quiero presentarles a Silvia y a Rolando Baroneto. Van a contar su testimonio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Me conocí con Rolando en el año 87. Yo no era creyente, no era del Señor. Me invitaron a una reunión de jóvenes, accedí a ir y en ese tiempo yo tenía una amiga, la cual ella siempre me hablaba de las cosas de la iglesia, me hablaba de un chico que se llamaba Rolando y que todas las chicas estaban atrás de él. Entonces yo un día jugando le digo, ¿sabes qué? Cuando yo vaya a la iglesia me voy a quedar con él. Y bueno, cuando yo fui a la iglesia lo conozco a Rolo y así fue. Lo conocí, nos enamoramos, empezamos a tener una relación de noviazgo, un noviazgo relativamente largo, duró 7 años, en el cual en el año 95 recién accedimos a casarnos. Realmente nuestro casamiento se dio todo, nos han regalado todo, nos han ayudado muchísimo a la gente de la iglesia. En ese tiempo estábamos sirviendo ya al Señor juntos, con los jóvenes, yo en el área de la adoración. Y bueno, realmente parecía una vida buena la que nos esperaba. Así que decidimos realizar ese casamiento, amándonos muchísimo. Pasado el tiempo, en el año 97 nace nuestro primer hijo, Lucas. En el año 99 nace nuestro segundo hijo, Ramiro. Y en el año 2002 nuestra tercera hija, Camila. En el 2008 decidimos mudarnos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a la ciudad de San Miguel de Tucumán, también Argentina. Y ahí es donde empieza, digamos, nuestro conflicto mayor entre la pareja. Yo empiezo a trabajar en Tucumán, apenas llegamos, yo conseguí primero que el trabajo en una empresa importante de acá de Tucumán, siendo la secretaria ejecutiva. Y bueno, cuando yo dejo de trabajar, porque mis hijos realmente me han pedido que yo deje, porque ellos no querían estar solitos, bueno, no se acostumbraban a esto de no estar mamá en casa y tampoco papá. Entonces ahí es donde yo me empiezo a, por así decirlo, entrar en un pozo depresivo, donde yo me empiezo a meter muy adentro, donde no compartía casi nada con respecto de lo que a mí me pasaba con mi esposo. Yo entro como en una crisis de creencia porque estábamos como alejados, no sabía dónde estaba parada, pero sí sabía que todo rondaba en Rolo. ¿Sí? Así le digo, Rolo, no Rolando. Todo rondaba en él, o sea, mi vida pasaba por él, lo que yo quería hacer pasaba por él, lo que no quería hacer pasaba por él, o sea, mi vida era él y ahí es donde yo me empiezo a equivocar, porque si bien mi centro debería ser Cristo y Dios, había pasado a ser Rolo mi vida. Y bueno, ahí es donde empezamos en discusiones, empezamos a tener muchas diferencias, yo me empiezo a meter cada vez más adentro de mí misma sin poder compartirlo ni siquiera con él ni con nadie. Me metía cada vez más adentro y caía cada vez más en pozos expresivos. Yo empecé a engordar mucho, no me cuidaba a mí misma. Y bueno, hasta que un día Rolando me plantea que bueno, que él ya no quería saber más nada conmigo, así literalmente me dijo que él no me amaba. Y en el mes de diciembre del año, no me quiero equivocar, creo que era el 2012, él decide, 2012, 2013, por ahí decide irse de casa. Cuando él se va de casa, bueno, para mí era que la vida se había terminado. Parecía que todo el mundo se había caído encima mío sin saber cómo resolver esa crisis, sin saber para dónde disparar. Mi familia no sabía nada porque yo todo esto no lo había comentado. Realmente lo viví sola, con mis hijos. Mis hijos entraron también en crisis.
Obviamente el abandono de su papá era bastante importante porque si bien Rolo nos había abandonado, pero anteriormente él había sido siempre un papá presente, un esposo presente, y por medio de estas cuestiones de falta de diálogo, de falta de comunicación entre lo que a mí me pasaba y lo que a él aún también le estaba pasando con respecto a mí, bueno, llevó a la separación. Ellos entraron en crisis, los dos varones entraron en una crisis emocional muy fuerte, a la cual los llevó a someterse en la vida de las drogas, en la vida de las malas compañías, malas influencias. Mi hija también pasó por un proceso cuando ella tenía 12 años, ella atinó incluso a cortarse para llamar la atención. Yo me tuve que separar casi un año de Camila porque yo no la podía tener en casa por lo que estaba pasando con los varones, por las distancias que hay en Tucumán de mi casa hacia la escuela. La tuvo una amiga mía, casi un año a ella. Pero yo en ese año pude volver en sí. ¿En qué sentido? En que yo sabía que mi vida tenía que hacer un clic y que tenía que tener un orden. Ese orden primordial era que primero tenía que estar Dios y que después yo ahí podía hacerme cargo de mi familia. Y ahí es donde comienzo a hacer un trabajo, en primer lugar conmigo misma, en volver a encontrarme, en saber quién era yo, en saber dónde estaba parada, donde Dios me decía que yo podía, donde Dios me decía que yo iba a poder salir de todo esto. Aún en mi dolor, porque eso era inevitable no sentirlo. Yo seguía amando a Rolando con toda mi alma, pero sí tenía algo en claro, que si él hoy no estaba conmigo, bueno, yo tenía que seguir adelante. Y otra cosa que sí tenía en claro era que yo tenía que permanecer en eso, permanecer en que yo sola, con Dios, podía salir adelante. Me mantuve firme en eso, me mantuve firme en que Dios podía sí hacer algo en mi vida y también en la de Él, recapacitando y volviendo a reconstruir, volver a reedificar y a restaurar mi familia. Pero mientras tanto, Rolando seguía por su lado, yo por el mío, sola, porque Rolando desapareció de nuestras vidas, él nos abandonó, prácticamente no tenía contacto alguno ni conmigo ni con mis hijos. Fue un año muy duro, que hoy miro para atrás y realmente no sé cómo lo pude lograr. Sí sé hoy que fue de la mano de Dios, de la única manera que pude soportar esta angustia, este dolor, esta desolación, porque es una desolación que uno siente, porque se siente uno tan solo en el mundo, a pesar de que haya a lo mejor personas alrededor, uno se siente solo, esa es la palabra, solitariamente. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, me hablaba cada día, cada mañana, cada noche, y Él me repetía una y otra vez: no estás sola, yo estoy con vos. No estás sola, yo voy a ser tu esposo. No estás sola, yo voy a ser el papá de tus hijos. Y esa palabra fue la que a mí me hizo permanecer, fue la que a mí me hizo persistir, fue la que a mí me sacó de ese pozo en el cual yo estaba. Yo volví a recobrar vida, volví a conseguir trabajo, pude darle a mis hijos el bienestar, pude mostrarles a mis hijos que se puede, que hay algo mejor. Cuando ellos entraron en esa situación de drogas, yo sinceramente no sabía qué hacer, pero sí Dios me dio las fuerzas para plantarme enfrente de ellos y decirle: no más de esto, no nos lleva a ningún lado esto. Lo único que nos puede llevar es a la muerte y no quiero y ustedes pueden salir de esto con la ayuda de Dios, con la ayuda de mamá. A pesar de que no esté papá, podemos salir los cuatro, podemos estar bien. Y bueno, y eso fue durante un año, procesarlo, trabajarlo, mejorarlo. Un día plantar a mis hijos y plantarme yo, y entre los cuatro pedir perdón a Dios en primer lugar, perdonar a su papá, perdonar a mi esposo, y aún así él haciendo su vida aparte, nosotros pudimos desatar ese perdón.
Y ese perdón fue el que después trajo la restauración, porque a partir de soltar ese perdón hubo un cambio interno en cada uno de nosotros, tanto en Lucas, en Ramiro, en Camila como en mí. Empezamos a forjar nuestros caracteres en Dios, y ahí es donde después se soltó, digamos, la restauración. Después de ese año tan duro que habíamos vivido, su papá se empezó a acercar a ellos, su papá vuelve a la casa, digamos, a visitarnos, vuelve a tener una relación conmigo, un diálogo, no una relación porque seguíamos separados, pero sí un diálogo en común acuerdo, un diálogo tranquilo, pacífico, donde también nos ayudó a que nuestros hijos puedan ver que todo esto era posible. En el año 2016, Rolo vuelve a hacer esta reconciliación con sus hijos y para conmigo. En el mes de marzo específicamente, él vuelve a la casa proponiéndonos a los 4 el volver, su vuelta, y a mí volviéndome a pedir matrimonio. Es ahí donde hacemos renovación de votos, porque bueno, nosotros no llegamos ni al divorcio, así que renovamos nuestros votos en el 30 de abril. Ahora estamos por cumplir un año de renovación, así que en todo este proceso tan doloroso sí puedo decir que Dios estuvo conmigo en cada momento, el cual pudo restaurar mi corazón en primer lugar, trayendo paz, trayendo confianza, trayendo sabiduría, trayendo una vez más a Dios en primer lugar en mi vida, y a partir de ahí todo lo demás viene por añadidura. Rolo vuelve a casa, Rolo está con nosotros, hoy somos una familia de vuelta conformada en el Señor, mis hijos sirviendo a Dios, Rolando sirviendo a Dios, yo también. Somos una familia la cual estamos hoy trabajando mucho para poder también transformar familias destruidas. En este tiempo tratando de ayudar a otros matrimonios a que se den cuenta que puede haber un sí, un amén en las promesas de Dios, que la familia es lo más importante, que la familia es el diseño perfecto de Dios, que la familia es lo que Dios ha conformado para poder mostrar el vínculo del amor. Dios no quiso que nuestro diseño como matrimonio se destruya, nos volvió a traer al redil, nos volvió a traer a sus diseños perfectos, y hoy, como bien recién les decía, somos una familia constituida, conformada sobre la roca firme que es Cristo. Tenemos un Dios de lo imposible, tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos el Dios soberano y el Dios del diseño perfecto, el cual hace un pacto y no lo revierte. Y ese pacto es el pacto del amor. Hola, mi nombre es Rolando. Les cuento más o menos la historia con Silvia. Comenzó cuando yo tenía 15 años, nos pusimos de novio. Fue un noviazgo de 7 años, largo, intenso. Nos casamos, yo tenía 22 años de edad. Estábamos congregando en una iglesia evangélica. Servíamos a Dios en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, después como matrimonio también. Fue un tiempo muy lindo, un tiempo feliz, contentos, digamos, de lo que estábamos viviendo. Vino nuestro hijo Lucas, después vino Ramiro y Camila. Tenemos 3 hijos. Nosotros vivíamos en provincia de Buenos Aires, Argentina. Estábamos sirviendo como matrimonio, muy metidos en todo lo que era la iglesia, la vida de la iglesia. Y en un momento de crisis de trabajo mío y de querer cambiar de lugar de vivienda, de salir de la provincia de Buenos Aires, le propongo a Silvia irnos a Tucumán, otra provincia de Argentina. Previamente a esto yo había dejado de congregar por cuestiones de malos entendidos, problemas, cuestiones que me desilusionaron un poco de la estructura de la iglesia. Pero principalmente
no encontraba el sentido. Cuando dejo de congregar, dejamos de participar de la vida de la iglesia, notaba que nuestro matrimonio no tenía otro diálogo, no tenía otra charla, otra conversación, otra motivación. Todo había rondado nuestra vida, habíamos fundamentado la vida matrimonial en lo que era el servicio, en la iglesia, los ministerios, y no habíamos cuidado lo que era el diseño de la familia, los chicos, y evidentemente eso ya estaba generando un problema en la comunicación con Silvia. Estábamos bien pero mal, y en eso se produce el cambio de provincia, donde queda toda nuestra familia prácticamente en Buenos Aires, venimos solos a Tucumán, y comienza nuestra vida en Tucumán. Empezamos a trabajar, Silvia empieza a trabajar, donde eso afecta un poco a nuestros hijos porque no estaban acostumbrados a que mamá saliera de casa, y que generó que ella dejara el trabajo, volviera a la casa y se deprimiera un poco ella o le hiciera mal, y yo estaba tan enfocado en lograr tener mi casa propia, en el trabajo y todo eso, que la veía a ella, la notaba mal, pero teníamos que seguir y como les decía, ya nuestra conversación, nuestro diálogo estaba interrumpido, no estábamos yendo a ninguna iglesia acá en Tucumán, y eso empezó a traer como una distancia. Yo la notaba que ella no evolucionaba en su persona, que se había cerrado en sí misma, y no funcionaba el diálogo entre nosotros dos, y seguíamos, y los días pasaban, y las cuestiones, las distancias afectivas, las distancias de nuestra vida íntima, eran cada vez mayores. Y de golpe todo lo que uno teóricamente había aprendido de la familia o en Dios y todo eso ya no lo teníamos en cuenta para nada. Yo estaba muy abocado a la calle, al trabajo, y eso generó en mí empezar a tomar como enojo con respecto a Silvia, como molestia, porque la veía que no colaboraba con lo que queríamos, a lo que habíamos venido, a pelear por lo nuestro. Y a mí me empezó a producir ese rechazo, esa distancia con ella, que obviamente empezó con eso, me fui distanciando, dejamos de compartir con amigos, quedábamos cada vez más cada uno en su mundo, ella encerrada en casa y yo en la calle, con los riesgos que eso trajo como consecuencia, que después de un año de estar así intensamente sumergidos en esta problemática, conozco a otra persona donde de golpe empiezo a recibir lo que no me daban en casa, esa atención, ese cuidado, ese detalle. Y en cuanto me quise dar cuenta, ya estaba en esta relación, empezando esta relación y teniendo este problema en casa. Entonces yo decidí directamente separarme, irme, porque no me gustaba estar con la situación, con las dos personas, pero elijo irme, elijo darme otra oportunidad yo de estar bien, y dejo mi casa, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos. En esos momentos un hombre pierde de vista prácticamente todo, por momentos de placer o por momentos de satisfacción egoísta o personal. Descuidé mucho a mis hijos, que son mi vida, prácticamente no los veía, estuve alejado de todo lo que ellos sufrieron por mi alejamiento, por mi partida, estaba indiferente, estaba ciego. No, de golpe, obviamente a veces tenía contacto telefónico o algo y era consciente de que estaban mal, pero no me conmovía. Y yo estaba cada vez más sumergido en lo nuevo, tanto en la pareja nueva, en mis negocios, en progresar. Estando con mi esposa había logrado el objetivo de tener mi casa. Habíamos obtenido nuestra casa propia. Pero ¿qué pasó? Doy el primer paso, me alejo de mi esposa, empiezo una nueva relación. El segundo paso, mis negocios a los que yo me empecé a abocar, empecé a querer hacer plata fácil, me sumergí en otras cuestiones como el juego.
Y mi vida, o sea, fuera de mi casa, no mejoró. No mejoró nada, las cosas no me estaban yendo bien, estaba con problemas, sinceramente, en los cuales me sorprendía yo mismo de ver en qué, a lo que me estaba metiendo, pero no podía salir. No podía volver a mi casa, no podía ver a mis hijos, y en lo nuevo que tenía estaba cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y no entendía qué me pasaba. A la noche lloraba, a la noche sufría, pero a la mañana siguiente volvía a estar este rolo obstinado, enojado con Silvia, molesto, porque por culpa de ella estaba pasando todo lo que estaba pasando, sacándome de encima, por supuesto, mi responsabilidad. Pasó un año, pasaron 2, y yo estaba cada vez peor, y con la persona que me encontraba me dice de ir a una iglesia. Accedo porque yo había ido en su momento a una iglesia pensando de que eso me faltaba. En la nueva vida que tenía me faltaba Dios. Entonces empezamos a congregar en una iglesia. Obviamente yo fui con toda la intención que Dios bendiga mi estado presente, que Dios bendiga mi nueva vida, mi nueva oportunidad, porque es un Dios de amor, es un Dios que comprende, es un Dios que acepta a las personas tal cual son. Y así entré a la iglesia, así empecé a congregar diciéndole: Dios, dame esta nueva oportunidad, bendíceme esta nueva vida. ¿Qué pasó? Yo no tenía paz. Estaba congregando, salía de las reuniones igual que como entraba y no tenía paz. Mi situación económica no mejoraba, sino que empeoraba, empeoraba. Y por los asuntos de mis malos manejos, del juego y de otras cuestiones, fui tan manipulador con respecto a Silvia que pude hacer que ella firmara para vender esa casa que habíamos logrado solo para pagar deudas. En un momento digo, ya ni casa tienen mis hijos por mi culpa. Digo, acá hay algo que no me estaba funcionando. Yo no me sentía con paz aún dentro de la iglesia. Y decía, ¿cómo puede ser, Dios, que las cosas me estén yendo así tan mal? Entonces, en un momento empiezo a estudiar en un discipulado con un matrimonio de la iglesia, una pareja que yo le explicaba toda mi situación y le decía, no me encuentro conmigo mismo. Me decían, tranquilo, lo que vamos a hacer es ver qué dice Dios. Y después de estudiar un tiempo en la palabra, me decía José, un gran amigo y mi discípulo, me decía, después toma una decisión. Primero vamos a ver qué dice Dios. Y yo estaba convencido que Dios iba a bendecir mi situación. Con el estudio de la palabra y el conocimiento de lo que dice la Biblia y de la verdad, me di cuenta de que había estado congregando toda una vida dentro de una iglesia, pero nunca había nacido de nuevo. Nunca había tenido esa vida de Dios dentro de mi ser para que produzca algo bueno en mí. Con el paso del tiempo, Dios me revela, me muestra su paz, su palabra, y me dice, la situación en la que te encontrás, jamás la voy a bendecir. Y para mí eso fue fuerte. Encima, toda esa situación con la otra persona y mi economía iba todo cada vez peor. La estaba pasando muy mal, muy mal. Y en un momento digo, pero yo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Porque empecé a acordarme de Silvia. La clase de persona que ella fue conmigo, la clase de mujer, cómo estábamos juntos. Y digo, ¿por qué? Nunca José me dijo, Dios te ordena que hagas tal cosa, sino que él me mostró la vida de Dios y el diseño de Dios. Entonces llegó un momento que tuve que tomar una decisión. Dejo la situación en la que me encontraba de pareja, dejo los negocios que había empezado en esos momentos, abandono todo eso y me paro frente a Dios y le digo, si yo vuelvo a mi casa, tenía temor de 2 cosas. Primero, que obviamente me cierren todas las puertas porque me lo merecía. Y segundo, que ya estaba, jugado porque había perdido todo. Había perdido la casa, había perdido todo. Pero aún así le creí
a lo que Dios me había dicho, que Él había puesto un diseño, que Él había puesto a una esposa, a una mujer, y habíamos hecho un pacto con Él, un pacto que debía cumplir y que debía obedecer. Frente a todo esto empiezo a acercarme a mis hijos, tengo una muy buena recepción, ellos con todo el amor empezaron a tratarme bien, empezamos a hablar porque la relación se había prácticamente cortado. Con Silvia también me llevó la sorpresa de que ella nunca les habló mal a mis hijos de mí, sino que ellos estaban como esperando esto de parte de Dios. Entonces esa fue mi gran sorpresa, de ver cómo Dios es bueno. Lo más lindo de ese momento fue darme cuenta, obviamente en mi corazón había mucho dolor, mucho arrepentimiento del daño que había generado en mi esposa, en mis hijos, y le creo a Dios que Él podía hacer algo. Entonces me arrimo a mis hijos primero, empiezo a tener una buena recepción de ellos, empezamos a dialogar, a vernos, a encontrarnos. Y posteriormente vuelvo a tener un acercamiento con mi esposa, a conversar con ella, ver en qué situación se encontraba ella con todo esto. Y Dios ya había ministrado su corazón, su vida, y había apertura a restaurar la familia, restaurar la pareja, restaurar el matrimonio. Y me parecía un sueño, me parecía que Dios era demasiado bueno conmigo, pero no merecía tanto perdón. Vi en mi esposa y en mis hijos el perdón de Dios hecho persona. El perdón de Dios palpable. Ese perdón, esa gracia, ese regalo de alguien que no se lo merecía, como su papá, que no se merecía el perdón, no se merecía nada de lo que ellos estaban dispuestos a darme. Entendí que Dios había trabajado a nuestro favor y que debía simplemente obedecerle. Yo era el del pensamiento que el amor es un sentimiento y que me debía guiar por mis sentimientos. Pero aprendí que amar es una obediencia. Y lo lindo de obedecer al amor y de obedecer a lo de Dios fue como Dios no tan solo restauró nuestro matrimonio, sino que nos regaló más gracia, más amor, mejor trato, mejor intimidad, mejor todo mejor, porque ni mi esposa ni yo éramos los mismos. Evidentemente todo este dolor, todo esto que pasó, Dios sacó lo bueno. Y es la vida de Dios la que nos permitió restaurar y nos permite hoy por hoy, ya hace un año que estamos juntos, hicimos renovaciones de votos, fue un tiempo lindo, una gracia muy linda para los 5. Mi hijo mayor tiene 20 años, Lucas, sigue Ramiro con 18 y mi hija Camila cumplió 15. Y fue una gracia, un regalo, es un tiempo en el que Dios está edificando y sigue trabajando con nosotros y construyendo algo lindo, que es la familia. Y se me fue todo lo que eran mis pensamientos, entendiendo que los pensamientos de Dios eran mejores y eran los correctos. Me puse en obediencia a lo que Dios quería para mí y me di cuenta que lo que Dios quiere para mí siempre es mejor aún de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo considero. Y eso fue muy importante entenderlo. Siempre fui una persona muy independiente, de hecho trabajé siempre en forma independiente, entonces hoy creerle a Dios, depender de Dios y obedecerle a Dios me está dando una linda vida con mi familia. Los resultados son muy favorables, aún hemos pasado una prueba después de juntarnos, después de reconciliarnos muy importante en mi salud, con mi esposa, valoro a mi esposa. Su perseverancia, su santidad en guardarse y creerle a Dios
fue la que me atrajo, fue la que, como escuché, que en su santidad, en su devoción, en su entrega, en su fe, yo fui bendecido. La familia fue bendecida. Valoro a mi esposa, respeto a mi esposa de una forma más que humana, porque es algo que Dios me ha dado. Porque le hemos creído a Dios en este tiempo, le he creído a Dios que Él quería sinceramente darme una vida plena. No sin problemas, no sin pruebas, al contrario, pero con su ayuda y con su gracia hoy podemos vivir lo que es una familia bajo la voluntad de Dios, bajo el pacto que Dios hizo con nosotros y que nosotros hicimos mutuamente. Es un lindo tiempo ahora, es un lindo tiempo para valorar y para aprender y para andar en este nuevo camino. Estamos sumados al Ministerio de No al Divorcio. Es un ministerio muy sanador, muy direccional. Y lo que yo les puedo compartir simplemente desde mi experiencia es que estaba ciego hasta ese día que volví en los pensamientos que Dios tenía de mi persona, de mi esposa y de mis hijos, y confié y le creí a Dios y obedecí. Y vi los resultados de cómo Dios obra de verdad. No que lo escucho, no que lo veo en otros, lo vi en mi casa. Vi y pensé que jamás mi esposa me iba a poder perdonar, que jamás mis hijos iban a volver a darme el lugar. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, es algo que Dios es bueno. ¿Cómo no voy a estar simplemente preguntándole qué quiere que haga y obedezco porque veo el resultado? Lo vi, lo viví, soy testigo de que Dios es bueno y Dios lo hace. Me acuerdo la primera noche que vuelvo a casa y cenamos y los chicos, los 5, estábamos charlando, había un lindo ambiente. Siempre fuimos de hacer bromas, de reírnos y la pasamos bonito, estaba lindo. Y después, bueno, tuvimos que ir a nuestro cuarto y yo con todo el temor, siempre el temor de que ella no me pudiera perdonar, de que no pudiera aceptarme de nuevo, que no me crea. Y si no me creía tenía razón, ¿no? O sea, tenía razones para no creerme, ya que había mentido tanto. Pero fue muy gentil Silvia, muy buena, en cuanto a que nunca me sacó en cara nada. Estábamos solos en la habitación y fue una noche en paz, fue una noche en donde dijimos, Dios hoy nos hace empezar una nueva página. Entonces ella me decía, no te voy a echar en cara nada ni reprochar nada, quiero ver hacia adelante. De ahora en más, hablamos así, soy un nuevo Rolo, sos una nueva Silvia, esto es una nueva familia, porque Dios había ocupado ya otro lugar tanto en ella como en mí. Y fue una noche muy linda, muy linda. De choques, porque después de estar tanto tiempo separado, volví a tener un hombre en mi cama. Así que medio como que teníamos que volver a acostumbrarnos a cómo dormíamos antes, encastrados más o menos. Así que para mí fue maravilloso porque primero me parecía mentira volver a tener al hombre de mi vida al lado mío, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas mentiras, como decía él, tantas desilusiones como hombre que me había causado. Y volverlo a tener en mi cama fue realmente maravilloso porque pude ver el amor de Dios manifestado en él. Pude ver el amor de Dios manifestado en mi vida, en volver a darme esa persona a la cual yo había elegido para compartir toda mi vida, porque yo sí me había casado hasta que la muerte nos separe. Y bueno, volver a recuperar ese pacto para mí fue precioso, fue maravilloso y fue poder ver la mano poderosa de nuestro Dios soberano actuando, obrando
y transformando, ¿sí? Porque esto es una transformación que pudo hacer Dios en nosotros y la cual hoy seguimos ese proceso y seguimos transformando nuestras cosas. Así que fue divino, la verdad fue hermoso compartir de nuevo con vos. Así que bueno, eso es todo y realmente alentarlos a que esto sí se puede, como decía Rolo, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y cada mañana nosotros decidimos amarnos, cada mañana ponemos los pies en el suelo y decimos, es un nuevo día para empezar, un nuevo día para amar, un nuevo día para recuperarse, un nuevo día para poder enfrentar y confrontar todo lo que se venga, pero siempre de la mano de Dios, porque si hay algo que nos quedó claro, es que nuestro socorro solo viene de Dios. Exacto. Él es el único y Él es nuestra fuente de vida, por eso hoy podemos tener vida, ambos, y nuestra familia. Deseamos que este video sea de bendición para sus vidas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Pueden unirse a nuestras redes sociales, búscanos como No Más Divorcios. Así pueden estar atentos a nuestras publicaciones y a nuestros próximos videos.